Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión, como ya viste en el título, vamos a ver el seguimiento o ahora sí, se podría decir que un reboot completo sobre el video de cómo hacer un bancal o una mesa de cultivo sin tierra, o bueno, también la conocen, o bueno, yo he visto que la conocen en internet como bancal lasaña, pero como ya sabes, yo no tengo un huerto propio tal cual, es mejor decir que tengo un maceto huerto porque pues no tengo tierra, tengo macetas y ahí es donde cultivo todo, aquí puedes notarlo. Y pues en el video anterior nos quedamos en eso, en cómo hacerlo, en cómo comenzarlo, y es muy simple. La verdad es de que hay muchas técnicas sobre esto y pues todas se basan en que necesitamos restos orgánicos que se estén descomponiendo o que ya estén completamente secos para que estos, al irse terminando de degradar, pues conformen tal cual tierra, pero que sea tierra completamente vegetal, que todo esté formado a base de restos orgánicos y que no vayamos a agregar algo en específico que vaya a mejorar la composición de este sustrato, porque al final se terminará desarrollando en eso, en un sustrato. Desde un punto de vista experimental me parece una gran idea para comenzar, o para alguien que ya tiene un poquito más de experiencia y que le gustaría hacer algo con todos los restos orgánicos que saca de su misma huerta, o por ejemplo lo que son las malezas, lo que conocemos como las malezas, que son todas estas plantitas que van creciendo alrededor de nuestras macetas o en nuestro mismo huerto, es decir, en la tierra directa. Y aquí la diferencia es de que todos estos restos, en lugar de nada más botarlos en algún lugar, pues vamos a ir agregándolos en este mismo sustrato, digo, en este mismo bancal o en esta misma maceta. Y es eso básicamente. Como ven acá, lo que yo tenía más que nada eran restos, como te digo, de podas, es decir, mucho pasto, además de todos los restos de los girasoles que sembré ya hace un año. Básicamente es lo único de lo que está compuesto esta macetota. Y pues ahora lo que vamos a hacer es compactarla, hacer que todo, se podría decir, que se una en un mismo sustrato y que se vaya degradando un poco más rápido. Claro que aquí se va a terminar de degradar, las lluvias van a ayudar con eso, pero obviamente el agua es uno de los promotores de todo este crecimiento de microorganismos que van a ayudar a degradar todas estas restos de podas, todos estos restos secos. Y para eso, bueno, vamos a obviamente a regar, pero como yo tengo un riego por goteo y se me complica el estarla regando todos los días manualmente, pues lo mejor que puedo hacer, o bueno, la recomendación que yo daría también, es el colocar un cultivo que no sea muy demandante en cuanto a, se podría decir que al consumo de elementos, es decir, flores se podría ir directamente, algunas plantas de hojas sería mi recomendación más grande. Sin embargo, como yo tengo muchísimas semillas de girasoles, pues básicamente lo que voy a usar es girasoles. Y para esto lo que hice fue que una maceta de cualquier tipo, como puedes ver, fue de estas macetitas largas que tienen 10 centímetros de profundidad. Lo que hice fue rellenarla con un sustrato cualquiera, colocarle las semillas, obviamente terminé sacando un poquito después de que se desarrollaron las plantas y para trasplantarlas, y pues basta con eso, trasplantarlas ya después de cierto tiempo que ya tuvieron su periodo de germinación, ya que ya están empezando a desarrollar más follaje, y que obviamente aquí son muchísimas las plantitas que tengo aquí mismo, pero como te digo, tengo demasiada semilla, entonces es una buena recomendación que les puedo dar, que si tienen alguna semilla extra de alguna planta que genere hojas o que genere flores, pues esto lo podemos usar muy bien para terminar el desarrollo correcto de esta misma maceta, para que todo se unifique, para que todo esté muy bien compactado y para que empecemos a acelerar la descomposición de este sustrato. Acá la recomendación bueno, no solamente para este tipo de plantas, sino para todas las que vayamos a cultivar y que vayamos a hacer un trasplante, por ejemplo, la mejor recomendación que les puedo dar, y es lo correcto para el correcto desarrollo de las plantas y para minimizar el estrés que les provoca los trasplantes, es que siempre tienen que hacerse después de que cae el mediodía, es decir, por ahí de las 3, 4, mientras más tarde mejor, obviamente que no sea completamente de noche, porque esto también las puede llegar a estresar, pero mientras más tarde mejor, el que ya queden un par de horas para que ya oscurezca sería lo mejor. ¿Por qué? Bueno, porque las temperaturas están empezando a bajar, no son muy duras, además todavía hay un poco de sol para que la planta se vaya acostumbrando a su lugar definitivo, porque si lo hacemos durante la mañana, el trasplante es muy estresante, entonces lo que va a pasar es de que la planta va a empezar a desarrollarse, o bueno, va a empezar a acostumbrarse como que al ambiente cuando lleguen las 12 horas, la 1 o las 2 de la tarde, y esto va a estresar muchísimo a la planta porque obviamente es cuando más luz de sol tenemos y es cuando más calor hace, entonces esto va a provocar que se pueda deshidratar más fácil. Bueno, lo único que hice a lo largo del desarrollo de estas plantas fue empezarlas a regar también con algún elemento que nos vaya a ayudar a la nutrición. Yo lo único que estuve usando fueron lixiviados de humus de lombriz, entonces con eso básicamente completé la nutrición de la mayoría de estas plantas, pero como puedes notar eran son muchísimas flores, entonces lo único que hice fue el estarlas regando 2 veces por semana con 1 o 2 litros de lixiviados, y obviamente todos los días con su riego normal, que son, por ejemplo, para esta maceta, que son de aproximadamente 60 litros, tiene el tamaño de esta maceta, o bueno, mejor dicho, el volumen, pues yo lo que hacía era agregar de 3 a 4 litros al día de únicamente agua. Esto obviamente al principio era directamente a la tierrita para que no se fuera a regar por todos lados, porque ves de que son restos secos que no van a retener nada
nada de agua en un principio, pues bueno, lo que hacía era regar directamente en la tierra, pero con el paso de los días las raíces fueron desarrollándose a lo largo de toda esta maceta. Entonces era lo que les mencionaba que iba a pasar, que mientras más se desarrollaran estas plantas, iban a empezar a desarrollar sus raíces igual por la parte subterránea en todos los restos orgánicos, todos los restos secos que tenemos acá, y esto nos va a ayudar a que se compacten como si estuviéramos sosteniendo o amarrando una pila de trigo. Y pasadas unas 2 o 3 semanas ya yo podría regar alrededor de toda la maceta sin tantas preocupaciones, porque si bien puede notarse que por encima incluso ya bajó el nivel de todos los restos, siguen estando bastante sueltos. Sin embargo, en la parte ya un poquito más baja del sustrato, si empezamos a escarbar un poquito, pues vamos a notar de que ya está un poquito más sujeto, obviamente por esto mismo de las raíces. El cultivo de estos girasoles llegó a tardar de aproximadamente 3 meses, es decir, estuvieron en semillero a lo largo de unas 2 a 3 semanas, después ya las trasplanté, que fueron lo que vimos hace un momento, y 2 o 3 mesecitos más es que estamos viendo ahorita el cómo se estuvieron desarrollando. Claro que ya hay algunas que ya las podemos cortar directamente, y esto es completamente normal, el cómo se desarrollaron unas más que otras, obviamente porque en cuanto una crece un poquito más que las demás, empezará a desarrollarse mucho mejor. ¿Por qué? Porque va a estar cubierta de muchas corrientes de viento. Lo más importante es de que va a tener mayor captación de luz solar, y eso va a ayudar a que esta pues obviamente crezca mucho más, a diferencia de la otra plantita que esté en un estrato más bajo. Bueno, ahora para continuar, lo que yo voy a hacer es ya terminar de cortar todas las flores que estuve cultivando en este bancal, y después está prácticamente listo para que lo podamos usar con cualquier tipo de cultivo. Obviamente se puede notar de que, por ejemplo, en mi bancal, en mi maceta, todavía le falta mucho para que se terminen de integrar todos los elementos orgánicos, e incluso yo voy a colocar aún más. Después de cortar todos estos, voy a colocar los restos de estas flores encima para que igual empiecen a degradarse y ayuden también con la retención de humedad de esta misma maceta, porque además durante todo su proceso sí estuve agregando un poquito más de restos vegetales, como te decía, lo que son malezas o plantitas que ya terminaba de cortar, y que pues el tronquito de la base de una lechuga o algunas hojas de acelgas que ya estaban un poquito maltratadas, pues sí las terminaba agregando en este mismo bancal, en esta misma maceta, para que terminara de integrarse. Y básicamente el mismo día que yo estoy cortando esto, lo que voy a hacer es realizar un pequeño orificio aquí a lo largo de mi macetita. Como pudieron notar, había un huequito en donde coloqué la maceta llena de girasoles. Bueno, pues ahí mismo a un lado voy a hacer un pequeño hueco igual para poder ahí trasplantar ya una cucurbitácea, para mostrarles cómo va a ser el desarrollo. Obviamente acá todavía hay muchos restos que se van a descomponer, como ya les dije, pero lo que yo voy a hacer es empezar a agregar también un poquito de materia orgánica, colocándole un poquito de compost a mis cucurbitáceas que voy a trasplantar, y obviamente empezar a regar un poco más con humus de lombriz líquido, o como te decía, lo que son lixiviados de humus de lombriz, porque como acá todavía no se termina de degradar, ya te había mencionado esto, como todavía no se termina de degradar todo lo que le coloqué, la planta sí va a necesitar todavía bastantes nutrientes. Obviamente también, como hablamos en temas de macetohuertos, siempre vamos a estar teniendo que fertilizar o abonar nuestras plantas, porque sí, el tamaño puede ser suficiente tal vez para el desarrollo correcto de la mayoría de las plantas, pero como no hacemos ningún tipo de yo no hago ningún tipo de rotación de cultivos, no estoy agregando todo el tiempo materia orgánica, pues siempre va a ser necesario el estar colocando algún fertilizante, porque no es como que de este mismo lugar vamos a terminar sacando todos los elementos que necesitan las plantas. Así como los estamos extrayendo al cultivar todo este tipo de plantas, pues necesitamos volver a agregarlo al sustrato para que nos pueda generar igual más frutos. Entonces ya para esta ocasión aquí ya estoy trasplantando, en este momento estoy trasplantando lo que son unas plantitas de sandía, si no me equivoco, aunque aquí todavía me falta diferenciar por completo lo que son las sandías de los melones, porque en un principio se me llega a parecer un poquito la hoja, pero no, creo que sí son sandías en este momento. Y de este otro lado voy a cultivar igualmente voy a colocar algunas plantitas de sandía. Sin embargo, estas son de una sandía que terminé sacando de un fruto que compré en el supermercado, y las otras son ya como que se podría decir de semillas certificadas, es decir, semillas que ya pasaron por un control de calidad, que vienen de una especie en específico, que no hubo ningún rozamiento raro, que están incluso tratadas para algún percance que pueda tener por hongos, y pues básicamente será eso. Una vez colocado el trasplante, como te digo, importantísimo que los trasplantes se hagan en las últimas horas del día, cuando te quedan un par de horas para que ya se vaya el sol, y básicamente las coloqué a los lados de los goteros que van a estar colocando, que van a estar irrigando el riego todos los días. Y esto ya es un día después, así es como se están desarrollando las plantas. Obviamente no es de que haya habido un cambio, pero simplemente es para rectificar y para mostrarles de que todavía están bien las plantas, de que de momento no les falló el riego, todo está perfecto, las plantas están creciendo bien, no se estresaron demasiado con este trasplante, al parecer van a desarrollarse correctamente, y pues básicamente sería todo por esta ocasión. Ya les terminaré dando un último video después para mostrarle cómo es el desarrollo, si
si sí generaron frutos, cada cuándo voy a estar fertilizando y cómo es el desarrollo de este mismo bancal, o mejor dicho, de esta misma maceta a lo largo del tiempo. Espero que te haya gustado el video, que te haya sido de utilidad. Si es así, te encargo un like, al igual coméntame aquí abajo todas las dudas que tengas. Yo te veré en unos próximos días. Hasta luego.